En el capítulo de hoy estuvimos hablando sobre avances y desafíos con respecto a la donación de órganos. Es por eso que nos acompañó Elizabeth Galdames, enfermera del programa de trasplante. Elizabeth es enfermera con mención en enfermería del adulto por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora pasemos al podcast. Me gustaría comenzar hablando sobre la importancia de la donación de órganos y en ese contexto, ¿por qué es importante hablar actualmente de la donación de órganos en Chile? Hablar de la donación de órganos donde quiera que nosotros estemos es muy importante, principalmente porque pone sobre la mesa un tema que es difícil de conversar, ya a cualquier nivel. Los chilenos, bueno, somos parte obviamente de una cultura muy occidental en la cual la muerte es un tabú y no se habla prácticamente de ella a menos que sea estrictamente necesario, porque la llamamos si es que hablamos de ella. Y el tema de poder hablar sobre la donación de órganos nos ayuda a tomar decisiones y a ver explicitado finalmente cuáles son mis deseos para mi muerte, ¿ya? Y que en parte incluye este paso que puede ser un potencial donante en algún momento, ¿ya? Finalmente es que hace visible algo que no es habitualmente visible, ¿ya? Y de lo cual no nos gusta hablar. Entonces eso nos ayuda también a que, aunque suene un poco a lo mejor frío, a determinar y a dar a conocer cuáles son los deseos de cada uno con respecto a eso. Porque el proceso de donación es un proceso que en general llega a una familia cuando tú nunca te esperaste que eso pasara. Ya es un proceso que pasa de forma intempestiva, que llega a veces muy violentamente y te pone muchas veces en el peor lugar que tú pensaste que nunca ibas a estar en la vida. Entonces, el tema de hablar anteriormente a estar en esta situación sobre qué hacer en esa situación, creo que ayuda mucho también a mitigar como toda la fuerza y la energía negativa que pudiese tener el momento, que lo va a tener sí o sí siempre. Entonces, finalmente no es solo ponerte a hablar del tema porque yo soy maduro y voy a hablar de la muerte porque yo quiero determinar qué es lo que pasa, sino que en suma y resta finalmente ayuda a esos mismos familiares a poder tomar una decisión, ¿cierto?, más informada y sobre todo una decisión que va de la mano con los deseos de la persona que pudiese donar en el momento que eso fuese posible. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es lo fundamental, es poner el tema sobre la mesa y que es con lo primero que hay que partir en esta situación. ¿Cuántas vidas puede cambiar o salvar una sola persona donando? ¿Cuál es el impacto que realmente tiene una donación? En general, una persona que pudiese estar en una relación biológica de una vida saludable, ya y con todo su funcionamiento orgánico adecuado, pudiese salvar hasta 7 vidas, ya donando todos los órganos donables y que se pueden trasplantar por lo menos en nuestro país. De hecho, en Argentina hay una campaña súper bonita que nació a partir de una niña que se llama Justina y que necesitaba un corazón que nunca llegó. Finalmente la pequeña falleció en esa espera y su papá ha vuelto una bandera de lucha lo que le pasó a Justina y no quiere que le pase a nadie más en Argentina. Y él tiene una campaña y un sitio web y una fundación que se llama Multiplícate por 7. ¿Y por qué? Porque finalmente una persona que sea capaz de poder donar sus órganos puede ayudar incluso hasta 7 personas y eso se puede multiplicar y aumentar si es que esa persona pudiese donar tejidos también. Entonces, ya lo mínimo son 7 personas. Entonces imagínate, eso es como factor de multiplicación y cómo una pura persona puede ayudar a mejorar la vida y a salvar la vida de una cantidad súper adecuada de personas, o sea, claro, importante. Muy importante, o sea, 7 vidas y considerando también todas las necesidades de pacientes que necesitan un órgano, ¿cierto?, para poder seguir viviendo. Es súper relevante también que lo menciones porque
es un impacto bastante importante. Y en ese contexto también, lo que mencionabas al inicio de la conversación con respecto a hablar este tema, ¿cierto? La importancia de visibilizarlo, porque también existen distintos mitos con respecto a esto. Y en ese contexto, me gustaría preguntarle cuáles son los mitos o temores más comunes que existen en la población con respecto a la donación y cómo se pueden aclarar. ¿Cuál sería la mejor manera de decir esto no es así, pero se piensa lo contrario? Bueno, nosotros los chilenos, insisto, somos un país que vivimos de muchos mitos, ya de muchos mitos, de muchas informaciones que están erróneas, pero que en nuestro interior hacen finalmente pensar y creer y un mito, y finalmente ese mito genera una creencia a partir de cómo yo me agarro de esa información. Ya el mito, yo creo, uno de los más relevantes que existe acá en Chile, va de la mano con si yo soy donante de órganos, no van a hacer todo lo posible por salvar mi vida en caso de que yo tenga alguna condición que me lleve finalmente a ser donante de órganos. Y mira, si yo lo miro específicamente como personal de salud, ya cierto profesional de salud, lo primero que tiene que saber la población es que sea como sea, todos los que estamos formados para trabajar con personas, mejorar su calidad de vida, mejorar su salud, estamos como seteados, por así decirlo, para salvar la vida de las personas, ¿ya? Y el salvar la vida de las personas es finalmente como el motivo de nuestra vida y de nuestro quehacer. Y si nosotros tomamos desde el punto de vista de la donación, nosotros buscamos también que a través de esa donación se salven otras vidas, ¿me entiendes? De darle un significado distinto. Pero más allá de cómo nosotros estemos seteados, de cómo venimos, de cómo estamos programados para hacer un cierto trabajo u otro, lo importante es que en Chile todo lo que tiene que ver con donación de órganos está muy protocolizado, está rigurosamente acompañado por leyes, por protocolos, por modos de actuar, ya que son fiscalizados y a nosotros como coordinadores de procuramiento nos piden tener ciertos checks, por así decirlo, que van de la mano con certificar que este proceso finalmente no se haga con una persona que está viva, ¿ya? Y ni con una persona que tiene algún tipo de como algo que uno pudiese decir, esta muerte involucró otra cosa, ¿me entiendes? Sino que todo tiene que estar, sino que todo tiene que estar rigurosamente dentro del carril de esa ley, de ese modo de actuar y de la definición de esos protocolos. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros en Chile podemos trabajar el tipo de donación de la cual estamos hablando, ¿cierto?, en pacientes que ya están fallecidos, no antes de eso. Aparte, que de toda la cantidad de personas que fallece en un centro asistencial, ya solo el 2% puede alcanzar la posibilidad de ser donante. Entonces, no todas las personas que mueren ya pueden ser donantes de órganos. Entonces, no, si tú no eres donante, nunca van a trabajar pensando en que lo eres, sino que van a pensar primero en salvar tu vida, independiente, claro, que como lo que conversábamos en algún momento, que tu vida o que tú dejes de vivir va a salvar a 7 personas más, ¿me entiendes? Claro. En ese momento, lo importante eres tú, la persona que está ahí. Entonces es una cosa importante, o sea, que la persona no piense que ya sea en un lugar público, en una institución privada, van a apurar tu muerte porque eres una persona que va a donar órganos. Eso no pasa. Desgraciadamente, esos mitos y esas realidades van de la mano con una desinformación, ya, y también con historias que abordan incluso situaciones que pasaron mucho antes que tú y yo naciéramos, ¿me entiendes? Y que han ido acompañando el crecimiento y la cultura de la generación que actualmente es la que se enfrenta a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que lo más importante es que nosotros, las personas que trabajamos en esto, seamos capaces de entregarle a la comunidad ya las herramientas para poder tomar una decisión y una decisión que los ayude a barrer con estos mitos. ¿Ya? Los mitos finalmente se barren con conocimiento, claro, con información, ¿ya? Y dejar también de pensar que la gente no dona porque le tiene miedo a estas cosas o porque no es solidaria, sino que finalmente este no es un tema de las personas que ellas tuviesen que aprender, porque no,
no el que no se enfrenta todos los días a esto no tiene por qué saberlo. Claro. Sino que finalmente somos nosotros los que tenemos las herramientas de poder educar a esas personas. Y de que la decisión que tengan que tomar, insisto, probablemente en uno de los momentos más difíciles de su vida, lo tomen de forma tranquila y de forma informada. Claro. ¿Ya? Y no de otra manera. Entonces todos esos mitos se van a ir derribando a medida que nosotros también vayamos sacando la información, saliendo de nuestras oficinas, que yo estoy segurísima que la gran mayoría de mis colegas lo hace, saliendo de las oficinas, trabajando con la comunidad e informando. No a través de campañas. Sí, las campañas ayudan mucho, pero están finalmente en una situación que llega y se va, ¿me entiendes? Si la campaña salió y pasó y no deja nada intrínseco. Pero ¿cómo es que nosotros no podemos acordar del mínimo común múltiplo, por ejemplo? Porque lo vivimos y lo pasamos en el colegio y nos educaron con esas cosas. Y esto es así. Sí. Es parte de poder aprender sobre la donación, de poder aprender sobre los cuidados de fin de vida, sobre hablar de la muerte con la gente y poder aclarar, y que estas decisiones se tomen sin miedo, sino dentro de un ambiente en el cual esto es lo que se debe hacer, y que no sea algo que hayan pocos donantes, no sea algo que sea culpa, entre comillas, de las personas, de la comunidad, sino que finalmente sea un tema de salud pública en lo cual nosotros, las personas que sabemos sobre esto, seamos capaces de divulgarlo y de poder ayudar a la gente a que tome una decisión tranquila y informada. Claro que sí, importante que tomen una decisión informada, como señala. Y me gustaría detenerme en una cifra que comentó con respecto al 2% de la población, ¿cierto? Mencionaba que un 2% de la población es o puede ser, ¿cierto?, candidata a donante de órganos. ¿Por qué es un porcentaje tan bajo o tan menor? Lo que pasa es que la condición primaria para que una persona fallecida pueda ser donante es que tenga un diagnóstico, ya, en el cual el criterio de su fallecimiento es por un criterio que se llama criterio neurológico. ¿Ya? La muerte puede ocurrir por dos pasos, ya, o por dos grandes eventos. Uno es el criterio neurológico, en el cual el primero en morir, en dejar de funcionar, es el cerebro, y el otro es el criterio de la parada cardíaca, que es cuando el corazón se detiene y deja de funcionar. Habitualmente la gente fallece por ese criterio, porque paró el corazón y el resto del cuerpo dejó de funcionar. Y el 2% fallece por muerte por criterios encefálicos, ¿cierto? Por criterios neurológicos, finalmente, y esos son las personas que de manera artificial se pueden mantener sus órganos funcionando. No es que funcionen por sí solos, sino que finalmente sus órganos se mantienen funcionando a través de ciertas drogas, ciertas máquinas, ventiladores mecánicos, droga vasoactiva, etcétera, que permiten que la persona, más que la persona, sino que sus órganos se mantengan funcionando. Entiendo. ¿Ya? Entonces, como te digo, es poco habitual que la gente muera de esa manera, o que su muerte sea a partir de este criterio. Sea como sea, y por eso es que la gente muchas veces confunde el tema de que la persona que está con muerte encefálica, ¿cierto?, o por criterio neurológico, no es una persona que se mantiene viva. ¿Me entiendes por qué? Porque la sienten caliente, porque ven en un monitor un corazón que late, un ventilador con pulmones que funcionan, ¿me entiendes? Una persona que orina. Pero finalmente eso gracias a la mantención de la maquinaria. La muerte es muerte, ya sea porque partió por un criterio neurológico o porque fue por una parada cardíaca. La muerte encefálica es muerte igual. ¿Y por qué se puede ser donante por eso? Es porque finalmente es el resto de los sistemas y los órganos pueden ser mantenidos. Pero si una persona, por ejemplo, no se le mantienen sus órganos, ¿ya?, y fallece por un criterio neurológico, sus órganos van a dejar de funcionar igual, ¿entiendes? Entonces es lo mismo. Entiendo. Entonces finalmente es la misma situación. Entonces por eso es mucho más habitual, es cierto, que las personas tengan el criterio de que la persona muere cuando el corazón para, y esto no es así. Entonces, pero es una muerte igual, ¿me entiendes? Entonces eso también hace un poco que la gente dude y que tenga como, pero si yo lo siento calentito, está vivo, está respirando, pero no es así. Y muchas veces los colegas periodistas hacen, por ejemplo, no sé, uno ve noticias que dicen paciente con muerte encefálica lucha por su vida como, no sé, conectado a un ventilador mecánico. Entonces ahí, ¿qué genera eso? Genera confusión, porque si está en muerte encefálica es porque está muerto, no está luchando por su vida ya terminó. Claro. Solamente que sus órganos son mantenidos por estas máquinas.
¿entiendes? Entonces, esa es como por eso ese porcentaje es tan mínimo. De hecho, se dice que es mucho más probable que una persona pueda ser receptor de un órgano, requerir un trasplante, que poder ser donante. Claro. Tanto un donante fallecido como un donante vivo, ¿me entiendes? Entonces, es mucho más probable una cosa que la otra. Sí. Entonces, es por esa razón. ¿Cómo describiría su rol como enfermera de procuramiento y trasplante acá en la clínica? Perfecto, mira, en general hay que dejar súper claro que siempre lo ideal y lo que está establecido ya es que exista un rol de procuramiento, de coordinador local de procuramiento, separado de los coordinadores locales de trasplante y de las personas que trabajan en un programa de trasplante propiamente tal. Principalmente para que no existan estos como cruces de intereses en el cual obviamente yo quiero procurar para que mis pacientes se trasplanten, ¿ya? Pero en los lugares privados como la clínica, en las instituciones privadas, en general los números son más pequeñitos, entonces no da como para tener un volumen y tener dos personas diferentes como para hacerlo. Lo ideal es que cuando uno vaya, a medida que vaya creciendo, tuviéramos esos dos roles, como pasa habitualmente en las instituciones públicas, ya que en ello está súper bien establecido. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que se entienda y que se quede claro que estos roles tienen que sí o sí ojalá ir siempre separados, ¿ya? ¿Y por qué? Porque son roles muy distintos. Ya el rol, ¿qué te podría decir yo en relación a lo que comparten ambos? Y es que ambos roles, yo, en mi humilde opinión, están muy bien hechos y pensados para enfermería. Ya las enfermeras y enfermeros somos profesionales que tendemos a saber de todo un poco y también a existir en una necesidad comunitaria de suplir varias cosas al mismo tiempo. Desde el punto de vista del procuramiento va más allá de la neta cirugía, ¿entiendes?, de obtener órganos, sino que va de la mano con la educación, la sensibilización, el generar cultura aquí en las instituciones frente a lo que esto significa y al beneficio finalmente poblacional que esto lleva, ¿ya? Aquí en la clínica, desde que yo llegué, ha sido esa parte muy fácil. La gente está muy receptiva a que yo les cuente de qué se trata, a las capacitaciones. Aparte que también es una característica que tengo yo en lo particular y en general los que trabajamos en esto, es que somos súper insistentes y sabemos que nuestro trabajo puede ser mirado muchas veces desde un punto de vista más bien negativo, pero nosotros insistimos en contarles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, sensibilizar frente a los pacientes cuando ya se trasplantan y que vean cuál es el trabajo que ellos lograron, el fin del trabajo que se tuvo una vez procurado los órganos. Entonces, aquí ha sido muy fácil. Gracias a Dios se me han abierto las puertas de poder, donde tú hasta participar en una cápsula grabada para la inducción de los profesionales, de los técnicos que llegan aquí a la clínica, lo cual hace que se sensibilicen desde el inicio de que ponen un pie acá. Claro. Entonces, para mí eso ha sido súper valioso, porque como te digo, no es solamente el proceso, ya es un proceso que no parte en el momento en que yo pesquiso o me notifican un donante, un potencial donante, sino que parte desde mucho antes. Desde crear un ambiente que vaya pro a eso. ¿Ya? Y que sean personas que digan, donde sea que vayan, mira, yo trabajo en la Clínica Universidad de los Andes y en nuestra clínica nosotros trasplantamos, tenemos donantes, y te van a preguntar, ay, ¿tú crees o haces? No, es que es así, esto es así, está regido por ley, y que digan, no sé, la enfermera Elizabeth nos habla de esto cada cierto tiempo, ella ahí va y nos va culturizando sobre eso, y esa es mi labor, sí, mi rol desde ese punto. Sí. Y en cuanto al trasplante propiamente tal, va de la mano con que el proceso de procuramiento se haga de la forma más correcta posible desde el punto de vista clínico, para que nuestros pacientes, y no solo nuestros pacientes, sino que también los que se trasplantan a través del sistema con los pacientes que son procurados acá, tengan efectivamente la oportunidad de aprovechar lo mejor posible este trasplante, este órgano nuevo, este regalo que se les da, ¿ya? Y eso también parte desde la educación, desde el punto de vista clínico, de cuidar a los pacientes, de hacer seguimientos continuos, de estar alerta a las cosas que le pudieran pasar, las complicaciones. Ahora me gustaría que nos contara cómo es el proceso de procuramiento y trasplante en la clínica desde que se identifica a un posible donante hasta la cirugía. ¿Cómo es ese camino?
Mira, si tenemos que hablar del proceso, no lo tengo que poner solamente aquí en la clínica, ya, porque el proceso es un proceso que es muy similar, y no muy similar, sino que es prácticamente igual en todos los lugares donde existe centros que procuren órganos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el trabajo nuestro no es al azar, el trabajo nuestro está finalmente protocolizado y está normado a nivel del gobierno por una oficina que es la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos, tiene un nombre muy, muy largo, pero que finalmente es lo que nos rige a nosotros como centro de procuramiento y también, por otro lado, como centro de trasplante. Entonces, todas las normas y todo lo que se hace a través del proceso es normado y es fiscalizado por esta oficina, ya por esta coordinadora. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y esta coordinadora nos solicita que nosotros, ojalá, los que nos dedicamos a esto tengamos experiencia principalmente en lo que tiene que ver con la pesquisa de posibles y potenciales donantes, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Finalmente hay un protocolo, que es el protocolo de Glasgow 7, que el Glasgow finalmente es una medida de condición neurológica a través de ciertas respuestas ya del cuerpo, que habla de la apertura ocular, de si yo muevo algo en relación a algún estímulo, si hablo, etcétera. Y que tiene que ver con que cuando los pacientes ingresan a nuestro centro o a cualquier centro con un puntaje menor o igual a 7 puntos en esta escala de medición asociado a algún tipo de condición neurocrítica, ya con un pronóstico más bien poco favorable, ya independiente del pronóstico que tenga, ya ingresando en Glasgow vuelo menor a 7, yo tengo que notificarlo a esta oficina, a esta coordinadora. Nosotros lo hacemos a través de una plataforma que es una plataforma ministerial, que es la plataforma SIDOT, así se llama, es el acrónimo del Sistema Integrado de Donación y Trasplante, y donde vamos aclarando finalmente cómo se llama el paciente, cuál es su condición inicial, por qué tiene este diagnóstico, por qué presenta esta condición neurológica, etcétera. Ya, eso es la parte como de la pesquisa. Ya nosotros como coordinadores locales de procuramiento se nos llama a estar constantemente realizando pesquisa activa. O sea que no vivamos de las notificaciones. Las notificaciones es cuando finalmente el profesional de salud, que es parte desde el médico, la enfermera, el TENS, ya nos puede avisar a nosotros, oye, en este caso, Eli, en mi servicio hay un paciente con tales condiciones que es necesario notificártelo. Perfecto, pero a mí se me llama a hacer pesquisa activa, a yo saber antes que existe ese paciente antes de que a mí me lo notifiquen. Eso es súper importante. ¿Ya? Y bueno, y poder lograr esta pesquisa y poder lograr que sea efectiva no solo depende de las aptitudes de la persona que hace la coordinación local, sino también del compromiso que exista de los servicios donde pueden ocurrir estas cosas, los intensivos, las urgencias, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos piensan que tú estás entrando a sus casas, viendo sus pacientes. Entonces uno tiene que ser respetuoso, coordinar, ver, conocer, ¿ya? Y que normalicen finalmente mi presencia en esos lugares, ¿ya? Entiendo. Esa es la primera parte. Ya después que nosotros notificamos a la coordinadora a través ya sea de haber pesquisado, de que te notifiquen estos potenciales donantes o posibles donantes en ese momento. A todo esto me falta algo que que es súper importante tener en cuenta, y que la ley chilena de donación habla de que los profesionales médicos pueden incurrir en una falta grave si no notifican estos pacientes que yo te cuento a las coordinadoras locales de procuramiento. ¿Ya? Bueno, posterior a eso, este paciente se sigue y con el seguimiento es verlo cómo está hemodinámicamente, ver cómo evoluciona su patrón neurológico, y que, bueno, acá, gracias a Dios, existe una súper buena red neuroquirúrgica, un muy buen intensivo con respecto a lo mismo también, y muchos de esos pacientes que uno inicia el seguimiento ya después no los sigue porque mejoran. Entonces eso es muy bueno, pero hay algunos otros que no mejoran. ¿Y qué pasa ahí? Cuando una persona no mejora y tiene ciertos signos de estar cursando con un posible camino hacia la muerte encefálica, hay que hacer una serie de exámenes ya y procedimientos que están descritos también en la ley, que tampoco es azaroso, claro, ya, para poder determinar que esta persona ya falleció por este criterio neurológico, ¿ya?
que es a través de imágenes, a través también de una prueba que es como el core de todo esto, que es un test de apnea que se le llama, donde cuando el cerebro deja de funcionar y fallece el cerebro, o sea, se deja de funcionar al 100%, dejan de funcionar algunas también actividades involuntarias que nuestro cuerpo hace para vivir, ¿ya? Y en el test de apnea lo que se hace finalmente es evaluar si es que la persona respira o no respira por sí sola. Perfecto. ¿Ya? Y una persona que no puede respirar por sí sola es porque finalmente tiene una condición de muerte encefálica. ¿Por qué? Porque el cerebro, a través de ciertos cambios químicos, ¿cierto?, se activa o no activa nuestro centro respiratorio. Esa es la prueba que legalmente está estipulada para definir y determinar la muerte encefálica. ¿Ya? Perfecto. Toda persona que es susceptible de ser un potencial donante de órganos tiene que tener esa prueba para poder ser declarado como tal. ¿Ya? A menos que no tenga alguna condición que no permita hacer el test, y que en ese caso hay pruebas complementarias, ¿ya? Pero que no vale la pena entrar en ese detalle. Y, por ejemplo, también en el caso especial de los menores de edad, ya se le hacen pruebas complementarias que legalmente son requeridas, ya que son principalmente electroencefalogramas. En todo centro que pueda tener estos pacientes que pueden ser probables donantes de órganos, tiene que existir ciertas condiciones en las cuales se tenga que hacer ese diagnóstico. Por ejemplo, contar con neurocirujano o neurólogo de llamada a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, contar con un intensivo, ¿cierto?, que pueda proveer de droga vasoactiva, ventilación mecánica y todas las condiciones que se dan para poder mantener a ese paciente, o más que a ese paciente a sus órganos en el caso de. Sí. Y que porque finalmente también la ley estipula que el diagnóstico lo hace el neurólogo, pero también lo tiene que acreditar el intensivista tratante. Entonces tenemos que tener eso. Claro. Yo, como coordinadora local de procuramiento, tengo que preocuparme de que todo ese proceso hasta ahí el diagnóstico sea como corresponde, sea determinado, que exista en ficha clínica escrito y estipulado por todos estos profesionales que este diagnóstico se hizo como correspondía, Claro. etcétera. ¿Ya? Y una vez que este paciente ya tenemos determinada que la muerte encefálica es ya su diagnóstico, que el paciente está fallecido, ahí nosotros concurrimos a lo que se llama la comunicación de donación. Y que se llama comunicación de donación porque recordarles que desde el año 2010 está estipulado en la ley que sobre los 18 años todos somos donantes, a menos que hayamos dejado por escrito estipulado nuestro deseo de no serlo, ¿ya? Ya no vale lo que antes valía, que no, yo cuando fui a sacar carnet dije que quería ser donante, o con la licencia de conducir, eso ya no vale. Lo que vale es estar o no estar inscrito en un registro, que es un registro nacional que lleva el registro civil y de identificación de nuestro país, que es el registro de no donantes. El estar inscrito en ese registro como no donante es lo válido para poder determinar que ese paciente no quería ser donante en vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Si este paciente no está inscrito en ese registro, o sea, que es donante, comunicamos a la familia esto que ya está determinado desde antes. Por eso se llama comunicación de donación, ¿ya? Antes se llamaba solicitud de donación, pero ahora se llama comunicación de donación, por eso. A pesar de esto, ya las familias aún tienen la posibilidad de reversar la decisión de esa persona. Y así la familia dice que no a un paciente que no estaba inscrito en el registro, o sea, que es donante, ellos tienen que formular, no es formular, es firmar un documento, que es un formulario especial que nos provee la Coordinadora Nacional de Trasplante y Procuramiento, que dice que ellos están haciendo algo contra la ley, pero no es punitivo, no, sino que finalmente es este documento que establece que ellos sabían que lo que estaban haciendo iba en contra de la ley. ¿Ya? Y esto, y me detengo aquí un minuto principalmente para decir dos cosas. Lo primero es que esto se puede trabajar desde antes con lo que conversábamos en relación a hablar sobre donación de órganos. En la mesa, en el domingo, en la fiesta familiar, o a lo mejor no en la fiesta, pero tener a alguien de confianza que tenga y que sepa cuáles son tus deseos. Otro facilitador para este momento es la información. Es finalmente que esta familia cuente con la información que le permite la tranquilidad de tomar una decisión, ¿cierto?
que es tranquila para ellos. Estén o no estén de acuerdo con lo que formuló en vida la persona por la cual están comunicando la donación. Perfecto. ¿Ya? Entonces esas son dos cosas que son muy valiosas y muy importantes. Claro. Y ahí yo recién te estoy hablando de la mitad del proceso, ni siquiera te estoy hablando del proceso completo, porque ya ahí, si la familia, por ejemplo, decide estar de acuerdo con donar los órganos, ahí se abre, créeme, que todo es una caja de Pandora en la cual vas contra el tiempo y hay que hacer una serie de cosas para que desde ese momento de la firma en adelante ya se pueda llegar al pabellón de procuramiento. Claro. Una vez que esto ocurre y ya está todo lo legal y lo administrativo hablado con la familia y todo, nosotros nos comunicamos con el coordinador central, que es una persona que trabaja en la coordinadora nacional y que está dispuesta 24/7 a contestar los llamados de los coordinadores locales y que finalmente es quien maneja las listas de espera y quien sabe a dónde o a qué paciente se van a específicamente cada uno de los órganos que se van a donar. Nosotros no tenemos idea a quién se van, solamente tenemos la idea de que van a venir ciertos centros a procurar, a buscar cada uno de esos órganos para poder trasplantarlo en los pacientes que la lista de espera dice que son los que se pueden llevar los órganos. ¿Ya? Y eso es un proceso que lo coordinan ellos, ya a través también de la ayuda del Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y que son quienes les proveen las listas de espera a los coordinadores y ellos son los que van distribuyendo y presentando este donante. Mientras tanto, nosotros acá nos preocupamos de armar el pabellón, de esperar a los centros, de mantener al potencial donante, por un lado, estable desde su punto de vista clínico y por el otro lado, acompañado de su familia, porque sigue siendo un paciente que requiere que la familia esté ahí tranquila con ellos, tratando de despedirse, haciendo los rituales que sean necesarios. Claro. ¿Y por qué es tan importante también decir esto? Para que la gente también se quede tranquila que con respecto a eso, nadie puede decidir quién se trasplanta sin pasar por estas dos entidades, el Coordinador Central y el Instituto de Salud Pública. Es por eso que en nuestro país no existe el tráfico de órganos. Por mucho que la gente diga sí existe, o no, se trasplantan uno y no se trasplantan otro. Claro. ¿Ya? Importante tomar en cuenta que el 80% de los chilenos pertenecen a FONASA. El 80% de los pacientes que se trasplantan, por lo tanto, también cuentan con esa previsión de salud. Y es porque es la lógica de porcentaje finalmente, ya de distribución, pero para que sepan y se quedan tranquilos, nadie determina, salvo las listas de espera, ya y la información que ellos tienen, quién se va a trasplantar y a quiénes van esos órganos o no. Sí. Y ya posterior a eso, y que en eso te digo que han pasado por lo menos 4 a 6 horas, se puede ingresar al pabellón de procuramiento para poder realizar la extracción de los órganos. Perfecto, o sea, es un camino largo, ¿cierto? Donde confluyen distintas áreas y también distintas especialidades, o sea, hay un equipo multidisciplinario detrás de todo este trabajo tan importante. Sí, o sea, ahí tenemos cardiocirujanos, cirujanos de tórax, cirujanos abdominales, urólogos, anestesistas, arsenaleras, enfermeras, o sea, claro. Es algo así, yo creo que es de verdad uno de los pabellones más complejos que existen. Sobre todo por este tema de la multidisciplinariedad que existe en esos pabellones. Exacto, y cómo tú también haces como confluir todas esas especialidades, ¿cierto? Y esa coordinación para que se logre un trasplante, se logren los buenos resultados que se esperan después de todo este proceso. Mira, a la altura de la cirugía de procuramiento, Cata, lo más importante para un coordinador local de procuramiento es que tu paciente en ese caso es el donante y su familia. Tú estás ahí para ellos. No estás ahí para los doctores que están haciendo... No, tú estás ahí para que todo eso se fusione y funcione de la manera más ordenada posible, con el mayor aprovechamiento posible, con la idea de que esto que se está haciendo y se está logrando hacer sea ojalá lo más fructífero posible, pero también sea sino para que sea también lo más digno posible para esa persona, ¿ya? Porque no es poco importante cómo tú te relacionas con esa familia y con esa persona que está donando sus órganos. Claro. Entonces, mi idea es, yo siempre digo, nosotros no somos los protagonistas son ellos. Sí. Y la idea de nosotros es que ojalá
también parte de la información y de la educación al respecto es que las familias tengan la tranquilidad de que nosotros no tenemos más que agradecimiento con ellos. ¿Me entiendes? Y por eso mismo es que tratamos el cuerpo de una manera especial, les damos las oportunidades de forma especial de acompañarlo, de que estén muy cercanos, de que sientan que están haciendo una cosa buena, ¿me entiendes? Y también somos quienes muchas veces decimos, oye, paren, esto no es un pabellón cualquiera. Aquí estamos haciendo algo más allá de la muerte de una persona. Paremos un poquito, hagamos silencio. Si tenemos que rezar, rezamos. Si queremos, yo en general pregunto la música que les gustaba a las personas, les ponemos música, hacemos pasillos de despedida, de honor para ellos, porque eso es mi labor también. Es que parte de ese regalo sea retribuido con algo tan mínimo como darle un fin a esa vida lo más digno posible. Sí. Perfecto. Y en ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que implica este trabajo, cierto, a nivel humano y profesional? Si lo pudieras como resumir en lo más importante con respecto a los desafíos. Yo creo que desde el punto de vista personal es lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver con descolocarme a mí como profesional de salud como el protagonista de esto. Sino que poner al protagonista en otro punto, en que sea que te digan que sí o que no a la donación, tú estar pensando que los otros son los que tú estás ayudando a hacer. No es que tú estés buscando tener más órganos para trasplante, sino que tú estás haciendo esto para poder ayudar también a que el último deseo, el deseo de fin de vida de esa persona, se haga y se concrete. Y desde el punto de vista de lo práctico y lo clínico, yo creo que aquí en Chile hay poca formación para esto. Se trata de formar mucho y ha habido un esfuerzo mayúsculo desde el punto de vista de la Coordinadora Nacional de poder formar más gente. Las personas que hacemos esto tenemos que ojalá estar constantemente formándonos, constantemente adquiriendo conocimientos para esto. Ahora me gustaría preguntar si has vivido alguna experiencia que te haya marcado especialmente en este rol como enfermera. Desde que soy madre uno ve las cosas de manera distinta, ¿ya? Y claro, cuando trabajas con niños, cuando el caso del donante es un bebé, un pequeño, las cosas duelen de una manera distinta y las vives de una manera diferente porque pones a tus hijos como en la situación. Pero si yo te pudiera decir así como una situación particular, que mira, es una cosa súper rara, pero hace unos años atrás, mi mamá usa chalitas en el verano. Y cuando se quema los pies, le deja una marca de quema. Y tuvimos una señora, y asociado a eso, tuvimos una señora que fue donante, me acuerdo de su nombre, me acuerdo de su familia, de todo. Y cuando la vamos llevando a pabellón, la vamos a pasar a la camilla de pabellón y veo sus piecitos y los tenía marcados como los de mi mamá. Y esa sensación fue así como, oh Dios mío, si esta señora tiene sus piecitos, esta señora también es madre, también tiene su familia que la ama. Y diría, Señor, dame la fuerza para pensar para tratarla como me gustaría que trataran a mi mamá, si fuese así, o a mi tía, que yo tengo una tía que es como mi mamá, entonces que la traten así y que sea esto, ojalá, algo que les dé más tranquilidad. ¿Qué mensaje le daría a las familias que están en la difícil situación de tomar la decisión de donar? ¿Cuál es ese mensaje que podría como llegarle a esas personas? Pregunten. Siempre va a haber alguien que les va a responder. Nosotros los coordinadores locales en general estamos ahí para ustedes. Pregunten si tienen dudas. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus aprensiones? Que les expliquen, que sí hay que explicarle que, oiga, mira, este es el TAC de cerebro que hay, el escáner que se hace, como para, mire, esto está pasando. No se queden con dudas. Pregunten, pidan información. Y por otro lado, decirles que la decisión es de ellos. Respeten lo que ustedes sabían, lo que ellos sabían de su familiar, pero que la decisión de donar siempre va a ser agradecida. Siempre nosotros que trabajamos en esto lo vamos a agradecer porque sabemos que es difícil, lo hayamos vivido o no, como desde el lado de ellos. Y que
que créanme que va a ser el mejor regalo que van a poder dar en la vida. Ahora me gustaría que habláramos sobre la educación y la cultura con respecto a la donación y en ese contexto, ¿qué es lo que se necesita en Chile para avanzar hacia una cultura más solidaria en torno a la donación? Mira, yo creo que más que hablar de una cultura de solidaridad, tenemos que hablar de una cultura que finalmente cambie a través de lo que cambia la cultura, que es la información, la educación al respecto, y más de dejar de pensar que esto es una cosa de ser solidario o no, ¿ya? Contarte así como anécdota que Chile de Latinoamérica está más o menos en el lugar 15, si no me equivoco, de países más solidarios. ¿Por qué entonces no pasa esto? Y es porque la donación de órganos tiene que dejar de ser pensada desde el punto de vista de ser un acto solidario. Tiene que empezar a ser pensado por ser un acto de responsabilidad social. Pero no le puedo exigir yo a la comunidad que eso sea un acto de responsabilidad social si esa comunidad no tiene idea sobre esto, sobre lo que hemos estado conversando, sobre el proceso, sobre quiénes sí, sobre quiénes no, sobre a quién le llega, sobre a quién no, sobre cómo es todo esto, cómo se hace el diagnóstico, etcétera. ¿Qué pasa con los pacientes trasplantados? Si bien no hace mucho se dio una encuesta aquí en la universidad que hablaba que en general el 70% de los alumnos eran propensos a donar, pero muchos de ellos no saben cómo se quedan las personas que se trasplantan, no les han hablado de esto. Entonces ahí hay una nebulosa que eso es necesario sacar, desentrar, exacto, finalmente despejar. Así es como se cambia la cultura, no diciendo que esto es algo de solidaridad, es una responsabilidad social que finalmente se tiene que exigir, pero no exigir desde el tú lo haces o lo haces, sino que infórmate, averigua, si quieres aprender, aprende. Si pudieras dejar una idea principal en este Día Nacional de la Donación que se conmemora en septiembre, ¿cuál sería ese mensaje? Va a sonar cliché, pero el mensaje es que donar órganos es donar vida efectivamente. O sea, es más que eso. Es más que todo lo que hemos hablado. Finalmente es dar vida y dar alegría donde uno piensa que no lo hay. No tengo más que decir. Se abren espacios con eso, ¿cierto? Y por último, ¿qué le diría a alguien que aún no ha conversado con su familia sobre ser donante? Que pierda el miedo, que lo converse, que sienta que esa conversación no tiene por qué ser incómoda, sino que todo lo contrario, que si en algún momento, como hablamos antes, cae en la probabilidad de ese 2% de personas que pudiesen ser donantes, esa conversación va a alivianar mucho el momento tan difícil que podría estar viviendo su familia. Háblenlo, convérsenlo y siempre tengan un aliado en la familia. Yo creo que eso es súper importante. Un familiar decir, mira, si a mí me pasa algo y todo el mundo dice que no, es sí. Pero como no, es sí. Y uno siempre tiene su aliado en la familia para eso. Que lo conversen, que lo hablen y que lo dejen estipulado y que piensen que en general es por un bien mayor. Es por tratar de darle un mayor alivio a su gente que va a estar sufriendo muy probablemente por esa persona en ese momento. Perfecto, entonces nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en nuestro podcast Pasión por Cuidar. Muchas gracias, Catalina, a ustedes.